Hola, en esta clase y en la que sigue vamos a empezar a aplicar lo que estudiamos sobre derivada a algunos problemas, lo que se llaman problemas de optimización, es decir, problemas en los que tenés alguna restricción y tenés que buscar un máximo. ¿De qué estoy hablando? Bueno, por ejemplo, si uno dice, mira, tenemos unos cartones de 1 metro cuadrado, por decir algo, y queremos plegarlos para lograr hacer cajas em, que abarquen el máximo volumen posible. Bueno, tenés que encontrar el máximo posible de volumen para una cierta restricción en cuanto a la cantidad de cartón disponible. Bueno, es un problema de encontrar un máximo, un problema de optimización, como se le dice. Problemas de optimización hay de todo tipo, color y complejidad. Nosotros, por supuesto, vamos a hacer el comienzo de eso y en ese viaje vamos a tener que definir prolijamente cosas como lo que acabo de mencionar, que es un máximo, por supuesto también que es un mínimo, en qué contexto se puede usar tal o cual recurso y la derivada va a ser un gran aliado. Así que empezamos con un problema sencillo y después vamos a subir un poquito el nivel de complejidad. Y a la par de hacer todo esto, entonces vamos a desarrollar unas cuantas herramientas para conocer mejor a las funciones, lo que vamos a llamar un estudio de funciones. Así que ahí vamos. Bueno, miren, acá tenemos un problema que es un súper clásico de los problemas de optimización. Acá está el enunciado, tenemos un rectángulo, está dibujado en rojo el rectángulo, tiene 120 metros de perímetro y la pregunta es cuáles son las medidas de los lados que dan el área máxima. Vale decir, si quieren imaginar ese perímetro como que tenés una soguita de 120 metros y bueno, y tenés que plegarla, tenés que hacer 4 pliegues. Siempre va a medir 120 el perímetro, pero la pregunta es cómo podés plegar de modo tal que se realice la máxima área posible. Entonces, bueno, acá podemos ir tocando un poco. Fíjense que yo adentro puse el área que se va realizando. Evidentemente, a medida que te acercás a los, a las posibilidades más extremas, es decir, a un lado muy angosto y a otro muy largo, el área disminuye. Tanto si agrandás mucho la altura como si agrandás mucho la base, el área tiende a cero. Paralelamente acá a la derecha dibujé el área, ¿no? Esta es la función de área. Tal vez ya alguno se imagina por dónde va a venir la solución, pero vamos a mostrar cómo se puede lograr la solución usando métodos del análisis. Entonces, empecemos por ordenarnos un poco. Vamos a escribir las condiciones, la restricción podríamos llamarle. Tenemos que el perímetro, ¿qué es el perímetro? Es la longitud de todo este contorno de la figura. En este caso tendrías 2x más 2y. ¿Está bien? Acá tenemos esto mide x y estas alturas miden y. Así que el perímetro total es 2x más 2y. Podríamos dejar la restricción escrita como 2x más 2y es igual a 120, pero va a aliviar un poco el cuenterío si la planteamos dividiendo todo por 2, que nos da una ecuación equivalente en el sentido de que tienen las mismas soluciones. Y entonces nos queda x más y es 60. Lo podemos reescribir como y es 60 menos x. Y entonces esta recta, ¿qué nos da? Es una recta que va a señalar aquellos puntos que son posibles vértices del rectángulo, junto por supuesto con el origen y los otros dos que quedan determinados una vez que elegiste un punto en esta recta. Entonces, eligiendo vértices sobre esa recta podemos armar diversos rectángulos y para cada uno de ellos corresponde un área que no es ni más ni menos que el producto entre la x, la base, y la altura y. Ese producto está representado en esta otra función de área. Bueno, a ver, ahí está. El área es x por y, base por altura. Pero
podemos escribirla como x por, la y no es cualquier cosa, es 60 menos x. De modo tal que podemos, bueno, si prefieren la desarrollamos y nos queda que el área es una función exclusivamente de la base y es 60x menos x cuadrado. Eso es precisamente lo que grafiqué aquí. Fíjense cómo el área es una función polinómica con raíces que leemos acá como 0 y 60. Bueno, su gráfico es una parábola, una función cuadrática. Y de lo que se trata es de encontrar el valor de x para el que el área es máxima. Si conocemos el valor de x para el que el área es máxima, por supuesto también podríamos deducir el valor de y para el que esa área es máxima. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, acá se asoman varios recursos. Una primera posibilidad sería hacerlo a ojo, decir, bueno, qué sé yo, vamos mirando y, y cuando nos gusta cortamos. 900 parece un número grande, porque me voy un poco para la derecha y disminuye, me voy un poco para la izquierda y disminuye. Da la impresión de que cuando x es 30, el área es máxima. Cuando x es 30, presten atención, y también es 30. O sea, estamos hablando de que el área máxima la realiza el cuadrado, como un rectángulo especial, ¿no? Es un rectángulo el cuadrado, un rectángulo especial. Ahora, esto es medio a ojo. Alguien podría decirme, ¿y no se te estará escapando algún valor ligeramente mayor que no alcanzaste a ver o que la precisión del programa no detectó? ¿Se entiende para dónde voy? Estoy pensando si no hay alguna posibilidad que se nos haya escapado simplemente por no haber recorrido con prolijidad todos los puntos, cosa que por otro lado no podemos hacer porque son infinitos. Entonces, justamente por eso es que vamos a buscar un método analítico, o sea, algo que cierre la discusión, que podamos decir, mira, hicimos esto y el máximo tiene que ser tal valor. Para eso vamos a mirar un poco más la función de área. Miren esto. En esa función de área está representado también algo que hasta ahora no dije que era, pero que ya conocemos, y es la recta tangente. Para cada valor de x, por ejemplo, si x es 20, por decir algo, ponemos x igual a 20. Cuando x es 20, estoy proponiendo un rectángulo de 20 por 40, cuya área es 800. Para x igual a 20, entonces el área correspondiente es 800. Ahora, miremos un poco el gráfico del área. La recta tangente tiene pendiente positiva. Esta recta tangente con pendiente positiva lo que me está indicando es que la función crece. ¿Sí? Fíjense cómo si venimos desde atrás del 20 y nos acercamos al 20, los valores de la función aumentan. Eso queda reflejado en la pendiente positiva de la recta tangente. ¿Sí? A medida que vas de izquierda a derecha en el gráfico, encontrás valores más y más grandes. Dato importante entonces. Miremos un poco. A ver, vamos a poner en el 40, que por otro lado va a alcanzar el mismo valor de área. Cuando x es 40, y es 20, y en realidad lo que tenemos es el mismo rectángulo que hace un rato, si me dejan, acostado. Entonces, el área es la misma, pero acá hay una novedad, y es que la recta tangente para x igual a 40 tiene pendiente negativa. ¿Qué significa? Que la función está decreciendo. Es decir, si vos te parás en 40 y empezás a avanzar, vas a leer valores cada vez más chiquitos de la función. Entonces, derivada negativa indica decrecimiento de la función, mientras que, como vimos hace un rato, la derivada positiva indica crecimiento de la función. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque entonces yo me imagino que el máximo se va a alcanzar en algún valor entre 20 y 40. Sigamos mirando esto. Mientras la derivada sea positiva, uno puede decir,
Y si la derivada es positiva, la función crece, entonces el máximo hay que seguir buscándolo, porque todavía tenemos que avanzar hasta encontrar un valor todavía mayor. Por ejemplo, acá uno podría pararse, no sé, en 25 y decir, mira, la derivada es positiva, quiere decir que aun cuando estés parado en 25, todavía si avanzás en las X vas a encontrar valores más grandes de área, por lo tanto metele para adelante porque todavía puedes encontrar valores más grandes. No llegaste al máximo, todavía estamos subiendo. Te vas para el 35. ¿Y qué pasa cuando llegas al 35? ¿Sí? Ah, mira, ahora estás en 35. ¿Y qué ocurre? Si seguís avanzando, la derivada es negativa, quiere decir que la función decrece. Y eso indica que si seguís avanzando después del 35, vas a encontrar valores más chicos de la función. Te pasaste del máximo. Ya se imaginarán para dónde voy. Estoy tratando de arrinconar al máximo. Cuando la derivada es positiva, quiere decir que todavía no llegué al máximo porque la función sigue creciendo. Cuando la derivada es negativa, quiere decir que me pasé del máximo porque la función ya decrece. En algún punto de por acá, la derivada es cero. Ese es el punto en el que nos vamos a concentrar. En ese punto de la derivada cero, fíjense, me corro un pelito para un costado y la derivada es positiva. Quiere decir, si estás un pelito por detrás de 30, todavía la función está creciendo. Si estás un pelito por delante del 30, ya la función empezó a decrecer. Justo es para x igual a 30 que la función realiza el máximo. A ver si podemos ordenar un poco todo esto que dije bastante informalmente. Tenemos entonces que nuestra función de área es, bueno, ya lo había dicho, 60x menos x cuadrado. Voy a derivar y voy a buscar el valor en el que la derivada es nula. Bueno, la derivada es la derivada de un polinomio. Lo puedo escribir como 2 por 30 menos x. ¿Y cuándo se anula 30 menos x? Cuando x es 30, lo que veníamos conversando. Miren, voy a plantear, ¿cuándo es nula la derivada? Cuando esta expresión es nula, o sea, cuando x es 30. Y es justamente en ese valor en el que la derivada se anula, vamos a mirar un poquito más esto que les decía, que la función alcanza el valor máximo de 900. Ahí tenemos la derivada, notemos por favor la diferencia. La derivada es 0 en 30 y el máximo es 900. Como les decía hace un rato, si estás un pelito por detrás del 30, en 29,2 la derivada es positiva. Quiere decir que todavía la función crece, no llegaste al máximo. Miren, la función en 29,9 es un poquito menos que el máximo, pero la función está creciendo, avanza. En 30 la deriva es 0. En 30,1 la deriva es negativa. Quiere decir que en 30,1 ya estás frente a una función que empezó a decrecer. Te pasaste. Frena. Justo es en 30, donde la derivada es nula, que se realiza el máximo. Entonces, en resumen, es para el rectángulo del lado 30, o sea, para el cuadrado, que se va a alcanzar el máximo aceptando y respetando estas restricciones de perímetro. Todo esto que lo dije muy en el aire, revolvió un montón de palabras que no expliqué del todo, ahora lo vamos a ir ordenando y emprolijando a lo largo de lo que sigue. Así que ahí vamos. Bueno, comencemos por dejar en clara nuestra definición de lo que es un máximo absoluto. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer una función definida en un cierto dominio D, como dice en la definición. Digamos que es de 1 a 5. Y yo voy a graficar algo así. Miremos un poquito. Una función definida en un dominio D que llega a los reales alcanza un máximo absoluto en ese dominio en un punto C
si se verifica que la imagen de C es mayor o igual que la imagen para todo elemento del dominio. A ver, en este caso estaríamos hablando en este ejemplo que el rol de ese valor C cabe para 2, ¿no? F de 2, aquí, vemos que es mayor o igual que f de x para todo elemento del dominio. Noten que dice mayor o igual. Bueno, atentos con eso. Después vamos a mirar algunos ejemplos con algunas sutilezas. Para empezar a conversar, tiene que decir mayor o igual para todo elemento del dominio, porque si dijera estrictamente mayor, llegaríamos al absurdo de pedir que f de 2 sea mayor que f de 2. Piensen que x en particular podría ser 2. Pero bueno, esta definición después vamos a tratar de mirarla con un poco de cautela. Ojo, cuando hablamos de estas cosas me parece importante que distingamos entre el punto en el que ocurre el máximo, en nuestro caso es 2, y el valor máximo absoluto. ¿Cuánto es en nuestro ejemplo el valor máximo absoluto? 4. Entonces, repito, en 2 se alcanza el valor máximo y el valor máximo absoluto es 4. ¿Sí? Por supuesto, se podría armar una definición para mínimo absoluto simplemente alterando lo que corresponda. ¿Qué necesitaríamos para hablar de mínimo absoluto? Bueno, una función alcanza un mínimo absoluto en un punto si la imagen en ese punto, ¿qué tendríamos que poner? La imagen en ese punto es menor o igual que en cualquier... Uy, qué desprolijo. No quiero que se confunda. Si es menor o igual que para cualquier otro x. Entonces, simplemente la definición de mínimo lo único que nos pide es que alteremos el sentido de la desigualdad. Por supuesto, entonces diremos que el valor que se alcanza allí es el valor mínimo absoluto. Bien. Ahora, además de valores máximos absolutos, puede haber interés en encontrar otros valores que, si bien no son absolutos como máximos, son interesantes. Estoy señalando aquí uno, porque para 4 la función parece alcanzar un valor que merece nuestro interés, aunque no es el más alto de todos. Podríamos decir que 4 es el más alto del barrio, aunque no es el más alto del mundo. Pero en el barrio es el más alto. Entonces, vamos a hablar un poco de eso, de lo que es un mínimo o máximo local o relativo. ¿Está bien? Entonces, vamos a poner ahora otro dibujito y una definición de extremos relativos. Bueno, vamos a mirar con cuidado la definición de extremo relativo. Está escrita para máximo. Después vamos a ver que para mínimo es análogo. Todo empieza igual. Tenemos una función definida en un dominio D. Vamos a repetir el dibujito de hace un rato por ahora. Pero, ¿qué cambia? Bueno, a ver. Hacemos un dibujito que llegue al... A ver. Vamos a poner un dibujito así. Miren esto. La definición de alguna manera tiene que reflejar esta idea de que 2, ahora, hace un rato se alcanzaba el máximo absoluto en 2, pero ahora le cambié el rol. Miren, en 2 se va a alcanzar un máximo relativo. Ya lo estamos viendo, existe un punto, no sé cuál es, pero existe un punto entre 4 y 5 para el cual la función alcanza un valor mayor. El asunto es que en 2
y se alcanza un valor importante. Es un máximo, bueno, relativo. ¿Cómo se hace para decir que es el más alto del barrio? ¿Cómo hago para reflejar eso en una definición? La idea es la siguiente. Vamos a decir que si vos mirás en todo el mundo, seguro que vas a encontrar a alguien más alto. Pero si vos mirás en un entorno del punto, o sea, si vos caminás por el barrio, no vas a encontrar a nadie más alto. Y esa es la idea, que en vez de quedarnos con todo el dominio, nos quedamos con un pedacito del dominio. Entonces miramos en el barrio, no en todo el mundo. Miramos en el barrio y vemos qué pasa en el barrio. Eso es lo que se refleja en esta definición, porque dice, si alcanza un máximo relativo en un punto C, si existe un intervalo abierto contenido en el dominio, como vemos en el dibujo, hay un intervalo abierto que está contenido en el dominio, que contiene al punto C, y se cumple que f de C es mayor que f de x para todo x, no ya del dominio como antes, para todo x del intervalo. Es decir, si vos elegís valores de x en este intervalo, seguro que la imagen de 2 va a ser mayor o igual que la imagen de cualquier x que esté en ese barrio, en ese intervalo, no en todo el dominio. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos una definición de máximo relativo. Recién estamos empezando con este tema, así que no quiero meterme con demasiadas sutilezas. Sí les comento que tal vez, según el texto que consulten, podrían encontrar definiciones ligeramente distintas de extremo relativo. Pero bueno, yo elegí esta, que es la que está en la bibliografía que solemos seguir, y vamos a andar bien. Pero advierto que si consultan otros textos, tal vez encuentren unas pequeñas diferencias. No voy a hablar más sobre eso en una clase de presentación del tema. Como se imaginarán, también podemos hablar de mínimo relativo cambiando lo que haya que cambiar. Mutatis mutandi, como se dice por ahí. A ver, entonces, para hablar de mínimo relativo, tendríamos que hacer la función alcanza un mínimo relativo en un punto de su dominio si existe un intervalo abierto contenido en el dominio que contiene el punto y se cumple que la imagen de C, ya que hablamos de mínimo, la imagen de C es menor o igual que la imagen de X para cualquier elemento de ese intervalo, del intervalo, no de todo el dominio. Por supuesto, y como en el caso de los extremos absolutos, vamos a distinguir entre el punto en el que se alcanza el extremo y el valor extremo que se alcanza. Acá podríamos decir la función alcanza en 2 un valor máximo relativo que es 4. Vamos a mirar a algunos ejemplos de funciones que realicen extremos y explorar un poquito las definiciones que acabamos de escribir. Empiezo por la función x menos 1. Miren, esta es una función que crece siempre y por lo tanto no va a realizar extremos, ni máximos ni mínimos. Si uno se para en cualquier punto, ¿qué es lo que va a haber? Si te paras en el 2, por ejemplo, a izquierda del 2 es un poquito menor y a derecha del 2 es un poquito mayor, o sea, en el 2 no hay extremo. Lo mismo se podría decir para cualquier otro número, la función siempre crece y no realiza extremos. ¿Qué pasa si en cambio ponemos esto? X menos 1 esta vez al cuadrado. Bueno, ahora es visible que tenemos un extremo en 1, va a ser un mínimo. Y va a ser un mínimo tanto relativo como absoluto, porque si mirás cerca del 1, la imagen de cualquier numerito cerca del 1 va a ser positiva. La imagen de 0,5, de 1,5 es positiva, mientras que la imagen de 1 es 0. Por lo tanto, la imagen de 1 es menor o igual que la imagen de cualquiera que viva cerca del 1. Mínimo relativo. El valor mínimo, por cierto, es 0. Pero eso se podría decir para cualquier número real, porque, salvo para el 1, esta función devuelve siempre números positivos que son más grandes que el valor que devuelve para el 1, 0.
entonces la imagen de 1 es menor o igual que la imagen de cualquier otro elemento del dominio. Es un mínimo absoluto el valor que se alcanza en 1. Pasemos ahora a mirar una función trigonométrica. Digamos el seno de x. Voy a tocar un poquito la escala horizontal. ¿Qué sucede aquí? Bueno, sucede que en pi sobre 2 se alcanza un valor máximo. Y ahora miremos con un poco de cuidado. Si lo pensamos como un máximo relativo, vamos a andar bien. Porque si mirás alrededor de pi sobre 2, en un entorno de pi sobre 2, la imagen para puntos próximos a pi sobre 2 es menos que 1. Entonces decimos, bueno, la imagen de pi sobre 2 es mayor o igual que la imagen de puntos alrededor en un entorno reducido de pi sobre 2. Todo bien. Extremo relativo entonces, máximo relativo en pi sobre 2 de valor 1. ¿Y con máximo absoluto cómo andamos? Bueno, también se va a cumplir, porque la definición, y ya lo dije hace un rato, dice que sea mayor o igual. Podríamos decir, la imagen de pi sobre 2 es mayor o igual que la imagen de cualquier otro elemento del dominio. ¿Y qué pasa en 5 pi sobre 2? Y bueno, la imagen de pi sobre 2, 1, es mayor o igual que la imagen de 5 pi sobre 2, 1 también. Entonces, con la desigualdad en sentido amplio con que definimos máximo absoluto, podemos decir que en pi sobre 2, en 5 pi sobre 2 y en general en pi sobre 2 más múltiplos enteros de 2pi, o sea, en ciclos completos, la función realiza una vez más un extremo, un máximo absoluto de valor 1. Todo este mismo razonamiento podríamos aplicarlo a los mínimos en 3pi sobre 2, 7pi sobre 2, etc. Voy ahora a mostrar un ejemplo de una función en la que va a aparecer una distinción entre extremo relativo y extremo absoluto, cosa que hasta ahora no apareció en estos ejemplos. La función es x menos 1, x menos 2, x menos 3. O sea, un polinomio con raíces 1, 2 y 3. Esperen que voy a cambiar acá la escala. ¿Qué pasa aquí? La función, bueno, tiene raíces en 1, 2 y 3. No va a realizar un máximo absoluto porque si vemos a partir de 3 es creciente y tiende a infinito. Es decir, a medida que x tiende a más infinito, la función tiende a infinito. Puede alcanzar y superar cualquier valor que se nos ocurra, de modo tal que no hay un máximo absoluto. Si x tiende a menos infinito, la función tiende a menos infinito de vuelta. La función podría estar por detrás de cualquier número, por más negativo que se nos ocurra. De modo que no hay mínimo absoluto. Lo que sí va a haber es extremos relativos. No puedo decir exactamente dónde, pero en algún punto entre 1 y 2, la función alcanza un máximo relativo. Es decir, para algún puntito de por aquí, si mirás cerca de ese punto, la función no supera ese valor. Entonces, por aquí se alcanza un máximo relativo y de manera similar por aquí se alcanza un mínimo relativo. Así que este es un ejemplo en el que, bueno, empezamos a distinguir entre extremos relativos y absolutos. Bueno, vamos a avanzar un poquito con lo que ya habíamos anticipado en el primer ejemplo, ¿no? Esta idea de que la derivada en los puntos en los que se realiza un extremo es nula, ¿no? Acá estamos ilustrando. Fíjense que nuestra definición de máximo y mínimo relativo implica que sean puntos interiores, porque habla de un intervalo abierto que contiene al punto en cuestión. Para que eso ocurra, tiene que ser un punto interior. En ese punto interior podemos derivar con confianza, y justamente el teorema, que a veces lleva el nombre de Fermat, lo que establece es que cuando una función está definida en algún intervalo abierto y alcanza un extremo relativo en un punto de ese intervalo abierto,
como en este dibujito, siempre que sea derivable en ese punto, la derivada es nula. Presten atención a la manera en que está enunciado esto. Podríamos resumirlo como: si hay un extremo relativo, entonces, vamos a poner así, si hay un extremo relativo en un punto C, entonces la derivada en C es 0. Estoy tratando de resumir el teorema. ¿Por qué digo esto? Porque la implicación tiene un solo sentido. Entonces, lo que vamos a hacer es probar esa implicación. Me parece que es un lindo teorema para probarlo y para volver a recorrer definiciones y cosas que ya hemos estudiado. Lo vamos a probar y después vamos a mirar con mucho cuidado el asunto este de que la implicación es en un solo sentido. Si hay extremo relativo, entonces hay derivada nula, pero en un sentido se puede leer, en el otro no. Cuidado. Bueno, vamos a estudiar un caso, que es el caso en el que se alcanza un máximo relativo, como en el dibujito, ¿no? En el punto C, en este dibujo es 2, se alcanza un máximo relativo. ¿Qué significa? Que f de C es mayor o igual que f de x para cualquier x suficientemente próximo al punto en cuestión. En lugar de escribir x, lo voy a escribir de esta forma. Ya me van a justificar por qué. Para todo h positivo pequeño. Fíjense que, ¿a qué me refiero con h pequeño? Me refiero a que f de c es mayor o igual que f de c más h, h que representa un pequeño desplazamiento con respecto a c. Es decir, si h es un número suficientemente chiquito, si vos te vas desde c hasta c más h, te desplazaste dentro de un intervalo como el de este dibujo, y ahí sí, estás en el barrio y sabés que en el barrio c es el más alto. Entonces, es mi manera de escribir un pequeño desplazamiento. Me conviene escribirlo así, ¿por qué? Porque entonces voy a poder escribir así. Ya se imaginarán cómo sigue la cosa. Divido por h, que es positivo, y ya tengo el cociente incremental que define a la derivada. Bueno, entonces, como dividí por un positivo, el sentido de la desigualdad no cambia, y podemos decir que bueno, que entonces, miren esto, voy a decir, el límite para h tendiendo a 0 por derecha de f de c más h menos f de c dividido por h, prestemos atención a esto. Nosotros hasta ahora lo que dijimos es, si te desplazas un poquito del punto C, con h positivo dije, o sea, si te desplazas un poquito hacia la derecha, manteniéndote dentro de este intervalo en el que las cosas se cumplen, bueno, f de c es mayor o igual que f de c más h. Armamos este cociente y nos queda que el cociente con el que se define la derivada es menor o igual que 0. El límite entonces también va a ser menor o igual que 0. Si el límite fuera positivo, significaría que para algunos valores de h te puedes hacer el cociente da positivo. Eso no es así. Así que el límite es positivo. Ahora, perdón, el límite es menor o igual que 0. Pensemos un momento. Este límite es un límite por derecha, pero la derivada existe. O sea que tanto el límite por derecha como por izquierda te van a dar la derivada.
En resumen, ¿qué podemos decir de toda esta historia? Que la derivada de la función en C es menor o igual que 0. Les dejo los detalles para que los piensen y los escriban despacito. Voy a escribir razonando análogamente o de manera semejante, análogamente para H negativo. Les anticipo que se van a encontrar. Si ustedes ponen un H negativo aquí, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos indagando qué pasa cuando te acercas a C por izquierda. Y entonces habría que hacer un planteo como este y considerar un H negativo. Atención, que al dividir por H negativo va a invertirse el sentido de la desigualdad. Y entonces van a llegar a deducir que la derivada en C es mayor o igual que 0. Escríbanlo y convénzanse. Pero, ¿qué nos queda entonces? Que juntando estas dos condiciones, si la derivada es menor o igual que 0 y a la vez es mayor o igual que 0, solo queda una opción. La derivada en el punto es 0, como queríamos probar. Bueno, ahí tenemos entonces la demostración del teorema de Fermat y vamos a ver, como les había anticipado, que este teorema merece usarse con cuidado porque es una implicación en un solo sentido. Es decir, si hay un extremo relativo en el punto C, podemos afirmar que la derivada es 0. Pero si la derivada en un punto es 0, no podés garantizar que haya extremo relativo. O sea, la implicación recíproca no se puede usar alegremente, podría fallar. Vamos a mirar algunos ejemplos para ilustrar esto. El primero es el de la función cuadrática, como en el ejemplo que hicimos para maximizar al comienzo de toda esta historia. Bueno, voy a señalar un punto y la recta tangente en ese punto. Acá las cosas van a andar bien, como anduvieron bien en el primer ejemplo. Tenemos la recta tangente y vemos que donde se realiza, en este caso el mínimo, la recta tangente es horizontal. Todos contentos, el teorema brilla. Si hay extremo relativo, mínimo en este caso, la derivada es nula en ese punto. Todos contentos. Pero recordemos entonces que hay que mirar con cuidado la implicación. ¿Qué podría fallar? Vamos a ver un ejemplo de lo que podría confundirnos. Si pongo la función x cubo, empiezan los problemas, porque la función x cubo es creciente y sin embargo, pese a no alcanzar extremo, tiene un punto con derivada nula. Entonces, cuidado con cómo interpretamos las cosas. Esta función no tiene extremos relativos, siempre es creciente, pero sin embargo tiene un puntito en el que la derivada es nula. Vale decir que derivada nula no siempre implica extremo. Ahí está lo que quería señalar. Por último, voy a ilustrar el caso en el que no hay derivada. Digamos la función valor absoluto. La función valor absoluto realiza un mínimo en 0, un mínimo absoluto y relativo. Pero no es derivable ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Si uno dibuja la recta tangente en otros puntos, bueno, no hay problema. Pero justo en el punto en el que ocurre el extremo, no existe la recta tangente. Entonces, si no hay recta tangente, bueno, no podés usar el teorema, porque el teorema habla de funciones que son derivables en un punto. Entonces, atención, porque para encontrar extremos de una función, los puntos en los que la función no es derivable, bueno, merecen un trato aparte, porque allá ahí el teorema no se aplica y bueno, se acabó.
Vamos a tratar de resumir un poco eso en la siguiente definición. Miren, vamos a llamar puntos críticos de una función definida en un cierto dominio y que llega a los reales, a aquellos puntos del dominio, o sea, la función está definida en esos puntos, pero ocurre alguna de estas dos cosas. O bien la derivada vale 0, o bien la función no es derivable. Si la derivada vale 0, tenemos un candidato a extremo. No dije un extremo, dije candidato. Ya hemos hablado de esto. Y si la función no es derivable, bueno, hay que hacer un estudio aparte. Entonces, de alguna manera, los puntos críticos son los puntos en los que nos vamos a concentrar cuando busquemos extremos de una función. Bueno, quiero agregar un recurso importante, otro teorema fuerte sobre esto. Lo vamos a presentar a partir de una observación. Digamos una función definida en un intervalo cerrado y acotado. Asumimos que es continua esa función. Voy a garabatear algunas cosas. Bueno, ahí está su gráfico. Y lo que quiero señalar es lo que ocurre con la imagen. La función alcanza un valor, todo un rango de valores, podríamos pintar por aquí, llegando hasta el valor 5 y hasta el valor 2. Y todo este rango de valores se recorre, hemos hablado ya de esto, ¿no? Porque es una función continua que entonces realiza todos, bueno, la vez pasada hablamos de que realizaba todos los valores intermedios entre dos valores dados, ¿no? Y ahora lo que vamos a señalar es algo en alguna medida similar, y es que el conjunto de imágenes también es un intervalo cerrado y acotado. Y por lo tanto, una función continua definida en un intervalo cerrado y acotado va a realizar un valor mínimo absoluto y un valor máximo absoluto. Esos valores máximo y mínimo podrían realizarse en el interior, como es el caso del mínimo. Fíjense que en 3 alcanza un valor mínimo 2. O podrían realizarse en el borde. En 5 alcanza un valor máximo 5. Lo cierto es entonces que las funciones en estas condiciones realizan extremos absolutos y es lo que vamos a escribir ahora. Bueno, ni más ni menos que lo que les había anticipado. Teorema del valor extremo, entonces, para funciones continuas definidas en un intervalo cerrado y acotado AB. Les dejo para pensar qué pasaría si el intervalo no es, por ejemplo, cerrado. Si esto se sigue cumpliendo. Piénsenlo a ver qué pasa. Voy a mostrar un ejemplo de aplicación del teorema. Este ejemplo es sencillo, tiene un polinomio de grado 2. Podríamos probablemente buscar los extremos graficando y ya. Pero me interesa más bien el ejemplo porque son cuentas fáciles y nos va a permitir ilustrar el método que vamos a aplicar, que después se lo podemos aplicar a funciones más difíciles de trabajar. Así que lo que tenemos es una función definida, atención, no para todos los reales, definida en un intervalo cerrado y acotado, es continua porque es polinómica, y si es continua sabemos que va a realizar en este intervalo un máximo absoluto y un mínimo absoluto. La pregunta, por supuesto, es ¿dónde están? Y una manera de hacerlo sería la siguiente. Vamos a distinguir dos regiones, porque gran parte de lo que dijimos estaba enfocado en el interior del dominio. Y entonces, en esa región, ¿qué vamos a hacer? En el interior del dominio la función es derivable. Y por lo tanto, que si ocurre un extremo en el interior, atención con esto, si ocurre un extremo absoluto en el interior de esta función, imaginen, por ejemplo, para el gráfico anterior, si un extremo absoluto ocurre en este dibujo en 3, bueno, siendo que la función es derivable, si es derivable, pero en este caso sí, si la función es derivable, el extremo absoluto también va a ser un extremo relativo.
y entonces lo podemos pescar con los métodos que tenemos para pescar extremos relativos. Lo vamos a ir a buscar con la derivada igualada a 0. Esa va a ser la primera cosa que vamos a hacer. Entonces vamos a derivar la función para puntos interiores. Nos va a dar 2x menos 1. Igualamos esto a 0, de donde deducimos que x es 1/2. Por ahora, a esto, ¿cómo lo podemos llamar? Punto crítico. Es un punto interior del dominio en el que la derivada es 0. Y después, ¿qué hacemos? Evaluamos en los bordes que escapan a este argumento y evaluamos en el punto crítico y comparamos, porque en realidad no puede estar en otro lado del extremo absoluto. Nosotros, prestemos atención a esto, sabemos que el extremo absoluto ocurre. Eso lo sabemos por el teorema del valor extremo, que por cierto no voy a demostrar, es un teorema pesado de demostrar. Sabemos que el extremo ocurre, lo que estamos tratando es de decir dónde. Y ahora el argumento es, mira, si ocurre en el interior, va a ocurrir en un punto crítico. Y entonces tiene que ocurrir en un medio. Si no ocurre en el interior, ocurre en los bordes. Bueno, evaluamos entonces en este punto crítico para ver si ocurre en el interior. Y después evaluamos en los bordes. Y cuando tengamos todas las cuentas hechas, decidimos dónde está el extremo. A ver, f de 1/2, ¿qué sería? 1/4 menos 1/2. O sea, 1/4 menos 2/4 menos 1/4. F de 0 es 0. Y f de 2 es 4 menos 2 igual a 2. Bueno, listo. Podemos decir que f alcanza mínimo absoluto, valor mínimo absoluto, menos 1/4 en x igual a 1/2. Y podemos decir que f alcanza valor máximo absoluto que es 2 en x igual a, bueno, 2 también. Fíjense que todo este argumento no requirió hacer un gráfico. Hagámoslo para verificar, pero ya sabemos a qué estamos jugando. Bueno, entonces teníamos una función definida entre 0 y 2, por lo tanto la vamos a cargar como si x está entre 0 y 2. Acá tengo que corregir esto. Si x está entre 0 y 2, la función entonces responde a la fórmula x cuadrado menos x. Bueno, ahí tenés el gráfico y vemos cómo efectivamente alcanza un máximo absoluto en 2, de valor también 2, y alcanza un mínimo absoluto en 1/2 de valor menos 1/4. Tal vez lo pueda mostrar un poco mejor. A ver si... Bueno, más o menos ahí estamos, se ve bastante bien. Bueno, ahí dejé un resumen de lo que hicimos a modo de método, porque si tenemos que encontrar los extremos absolutos de una función continua definida en un cerrado y acotado, AB, bueno, entonces buscamos puntos críticos en el abierto. O sea, en la parte interior buscamos puntos críticos, que podrían ser puntos con derivada no nula, por una parte, puntos con derivada nula por una parte, o bien, la otra opción, ¿cuál sería? Puntos en los que no se pueda derivar. Tanto en los puntos que no tenés derivada como aquellos de derivada nula, en principio son candidatos a que ocurra el extremo. Después mirás los bordes, f de A y f de B, y elegís, porque entre esos valores tienen que ocurrir los extremos. Bueno, ahí tenemos entonces un resumen de lo que se puede hacer.
Bueno, hemos hecho bastante en la clase de hoy, pero han quedado cosas pendientes. Fíjense que yo en el comienzo de esta clase hablé de crecimiento de una función, señalé cómo la derivada positiva y negativa te indicaba si estaba creciendo o decreciendo, cómo eso te permitía encontrar extremos. O sea, falta falta bastante por hacer y bueno, justamente como es bastante, quedará para la próxima. Así que cortamos aquí y la seguimos después. Chau, chau.